gobierno es una asociación ilícita. Un grupo de empresarios agarraron al payaso, lo llevaron a un hotel y armaron el plan. Pero el payaso no es el que gobierna. Gobierna Luis Caputo, gobierna Sturzenegger, gobierna la represora Patricia Bullrich. En estos días nos enteramos de varias cosas. Primero que en esta semana, solo en esta semana, hubo negocios que le hicieron ganar a los privados 500.000 millones de pesos. Entre jueves y viernes nada más. Nos enteramos, y te lo vamos a mostrar ahora, lo acaba de publicar Ari Lijalad, que buena parte de esas cosas no solo se las llevan los amigos de Caputo, se las lleva Caputo. Vas a ver cómo sus empresas se ven beneficiadas por estos negocios o negociados. Te vas a enterar que después de menos de 2 años de gobierno, las empresas de Caputo tienen en blanco hasta 15 veces más. Es decir, Caputo le generó a sus empresas ganancias por un 1500%. Lo que uno tiene que preguntarse es, cuando vos no llegás a fin de mes, cuando no podés pagar la prepaga, cuando no podés pagar el colegio de los pibes, cuando no podés pagar el gas, la luz, ¿quién tiene la guita? Uno de los que tiene la guita es Luis Caputo. Y después vamos a ver la que tiene Sturzenegger. Es decir, es un gobierno de negocios, de muchos negocios. Mientras la población transfiere ingresos, esos ingresos van a los empresarios, es cierto. Los empresarios que armaron el gobierno están recibiendo mucha guita, tuya, pero además hay ministros, fundamentalmente Luis Caputo, que se están beneficiando. Además vamos a hablar del candidato mafioso de Milei, el candidato narco. Alguna vez se dijo que un narco le había prestado un avión a Esper. Hoy te vamos a hablar de la verdadera relación de Esper con los narcos, de la sociedad en la campaña. De que no es que una vez le prestaron un avión, que él usa los aviones, que él usa las camionetas, que le dan millones de dólares. Hay mucho en juego en esta campaña de Spert. Y además te vamos a decir, viste que el presidente dice que bajó la pobreza un 25%, que sacó a 11 millones de la pobreza. Nosotros encontramos a dónde está la truchada y en qué momento se hizo, lo hizo el INDEC, para engañarte con los números de la pobreza. Y las pruebas, no solo la canasta esa que está mal medida porque es vieja, otra truchada, una truchada secreta que te vamos a contar hoy. Pero empecemos con el dólar. Lo que pasó esta semana no es joda. No es joda. Primero digo, bueno, lo sabés, el dólar cerró a 1.375 pesos. Recordemos que estaba a 1.090 cuando abrieron el cepo. Eso significa, desde que abrieron el cepo, una suba del 30%. Solo en esta semana, una suba del 14%. 30% es una locura, 30% es una barbaridad. Ahora bien, para dar cuenta de la importancia de esto, hay que pensar primero que esta suba del dólar, este precio del dólar, todavía no contiene el hecho de que Milei vaya a perder las elecciones. Es decir, los mercados miran en las encuestas y piensan todavía que Milei va a ganar. ¿Qué pasa cuando las encuestas digan que Milei va a perder? Esta semana, el miércoles, se tratan una serie de... se desanda el camino de las cosas que nos sacó Milei. Universidades, Garrahan, en el Parlamento se va a tratar eso. Eso va a joder a los mercados. Además, Milei vetó suba de jubilaciones, suba de pensiones de discapacitados. Bueno, le van a rechazar el veto. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué pasa esta semana? El miércoles, cuando todo eso explote. Bueno, ahí está el problema. Ahí está el problema de hasta dónde vaya. Hay gente del mercado que habla de un dólar a 3.000. Si vos haces la cuenta con el Big Mac, la cuenta de la hamburguesa, bueno, te da más de 3.000. Para tener una idea de lo que pasó esta semana, hay un par de notas muy buenas que han salido. Uno dice que la guita que se fue en estos 3 meses de turismo, la gente que se va y viaja, y de compras para ahorro, es la más alta en un trimestre de los últimos 22 años. Para que te des una idea de la crisis. La más alta de los últimos 22 años. Y publicó Clarín que lo que se fueron en 3 meses son 12.000 millones de dólares. ¿Vos te acordás? ¿Te hace acordar a algo 12.000 millones de dólares? Sí, es la guita que nos dio el FMI. La guita que nos dio el FMI para salir del cepo, los particulares, las empresas están en el cepo todavía, ya se la llevaron. ¿La llevaron quiénes? Ya vamos a llegar a eso. Para dar cuenta de la crisis, de que no es solo el dólar, podés ver la caída del precio de las acciones. En un día, pusimos nada más que el viernes,
para que veas cuánto está. Fíjense, 4%, 3%, 2%, todas las acciones para abajo. Es un país en crisis. Vas a ver los títulos públicos, todos para abajo. Uno dice, bueno, el título público por ahí cae un 1, 1,5%. Bueno, un 1% es un 22% mensual. Si lo haces anual, como le gusta hacerlo al presidente de la Nación, bueno, te da un 17.000%. No pueden caer un 17.000%. Lo que quiero decir es que lo que ocurrió el jueves y el viernes es más grave de lo que mostraron los medios de comunicación. Ahí me da la impresión de que el gobierno intenta convencerte de que no pasó nada, de que no suben los precios, de que no ocurre. Es decir, como siempre, Milei te toma por boludo, ¿sí? Es un clásico de este gobierno. Bueno, total, a estos tipos les decimos lo que queremos. No, lo que pasó el otro día es grave. Y si vos vas a mirar la suba de los precios, la carne subió un 5%. Recordemos que veníamos acostumbrados a subas del 1, 1,5%. Bueno, rebotó. La carne subió un 5%, el trigo y el maíz un 10%, los supermercados recibieron listas entre el 4 y el 9%. Vamos a ver lo que pasó con los autos. Los autos no solo subieron un 12%, sino que hay empresas que dejaron de vender. Y algo que no salió en ningún lado. ¿Se acuerdan que las tarifas estaban dolarizadas? ¿A qué precio estaban dolarizadas las tarifas? A 1.090. ¿Cuánto cuesta el dólar ahora? 30% más. Eso, o te van a subir las tarifas ya, o si lo guarda Milei, porque dice, no las voy a subir antes de las elecciones, bueno, eso es déficit fiscal, eso es emisión, quiere decir que lo cubre el Estado. Lo que quiero decir es que el problema que ocurrió con esta devaluación, es mucho más grave de lo que se vio hasta ahora. Y lo que viene la semana que viene va a ser más grave aún. Ahora, ¿subió el dólar porque flota, como dicen ellos? ¿O el gobierno hizo todo lo que pudo? No sé si para que no suba o para hacer negocios. Miremos lo que hizo con la tasa de interés. Una vez por semana tienen que renovar los títulos públicos en pesos. Le dicen a los bancos, che, ¿cuánto querés que te pague por renovar esto? Bueno, hace 2 semanas le pagaron 39%, hace una semana 47% y la semana pasada 65%. ¿Qué pasa cuando vos decidís subir la tasa a ese nivel y pisar los salarios? Bueno, Milei está intentando evitar una explosión y genera una implosión. ¿Qué es una implosión? Es una economía que se contrae, que se achica, y al achicarse despide gente, baja salarios, funde empresas. Tenemos ahí un pequeño gráfico de lo que pasó en una zona ahí de Santa Fe con el cierre de las empresas a raíz de todo esto que está pasando, ¿no? Ahí está, mirá Santa Fe, las empresas, solamente en esa zona van cerrando las empresas en esta implosión. Y ahora quiero mostrarte uno de los hitos de este programa, que es, después de casi 2 años de timba, se juntó una montaña de intereses. Esa montaña de intereses que se pagan por la deuda ya es un 50% más alto que lo que gastamos por jubilaciones. Vamos a verlo. En mayo, junio tenía los aguinaldos y deforma un poco, pero vale la pena ver mayo porque julio, con L, es más o menos igual. De intereses de la deuda, el Estado pagó 6,5 billones de pesos. De jubilaciones, 4,2 billones. A ver si se entiende, porque me parece que este es el momento crítico. Como es un gobierno de timba, con el que se están enriqueciendo los empresarios que puso Milei, Luis Caputo, los amigos de Luis Caputo, el JP Morgan, lo que hizo fue juntar una montaña de intereses. Mientras hacía eso, bajó las jubilaciones, le sacó los remedios a los jubilados, le sacó los remedios a las personas que tienen enfermedades graves, cáncer, vació el Garrahan, vació las universidades, vació el CONICET. Bueno, todo eso no alcanza para pagar los intereses de la deuda. Y esa deuda se acaba de renovar mucho más alto, con un interés mucho más alto que lo que venía. Y en los próximos 2 meses vencen 36 billones. Eso podría multiplicar esto y llevarlo casi al doble, es decir, que terminemos pagando 3 veces en intereses lo que pagamos de jubilaciones. Es decir,
Es un gobierno inviable, es un plan inviable, al que a uno le da la impresión que le queda poco. Pero lo más importante, y esto es para transmitirle a la gente que todavía lo vota, es que el tipo te toma por boludo en serio. Te dice que tenés que hacer un sacrificio, te dice que no tiene guita para el Garrahan, y se la da a los bancos, y se la da a los fondos de inversión. Digo, vamos a ver algunos de los que se las da, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, el tema del JP Morgan, ¿no? Pero primero hagamos la estimación, primero hagamos la estimación de otro curro que pasó esta semana, que es el dólar futuro. El viernes, mientras el dólar costaba 1.380, el Banco Central vendía futuros a un precio de 1.280, 100 pesos menos. Eso generó una pérdida que se estima entre 500.000 millones y 1 billón. El Banco Provincia hizo su cuenta y dijo 1 billón. 1 billón, pensá lo que es. 1 billón. Ahora, uno empieza a mirar, bueno, ¿qué pasó? Una de las cosas que puedes mirar es la nota de Infobae del JP Morgan. Dice, después del título destacado, espera. El JP Morgan dice que ganó 10%, Infobae dice que el JP Morgan ganó 10% y se fue a la mierda. Eso dice el JP Morgan. Vamos a ver esta nota de Ari Jalad, en donde habla de la guita de Caputo, porque ahí hay que pararse. Caputo fue uno de los capos del JP Morgan. Caputo tuvo un fondo de inversión muy grande que hacía negocios con el JP Morgan. Y Caputo tiene una consultora que pensábamos cerrada, pero que sigue abierta. Tiene 2 empresas. Lo que publicó Ari Jalad este fin de semana es cuánto ganaron estas empresas. Entonces, cuánto subió el patrimonio con las acciones que tiene Luis Caputo en estas empresas. Vamos a verlo. Les leo algunas de las cosas que publicó Ari Jalad. Dice que el ministro tiene el 99,9% de su dinero en el exterior. Dice desde que asumió, multiplicó su patrimonio por 3 en dólares y por 5 en pesos. Declara un patrimonio ínfimo para ser el Messi de las finanzas, dice Ari. Duplicó el valor de sus acciones en la consultora Anker, que supuestamente había cerrado, pero no cerró. Multiplicó casi por 20 su dinero en Anchor Investment. Lo que quiero decir es que claramente, durante todos estos 2 años que hubo una timba, que se acumularon intereses y que para que cierren los números te la sacaban a vos, y te subían las tarifas, y te pisaban el salario, y te subían las prepagas, y te subían el gas, te subían la electricidad. La estaban ganando los fondos de inversión. Pero el tema es que el que toma las decisiones, el que mueve la palanca, se estaba quedando con la parte del león. Hay una sospecha también sobre por qué Milei tiraba precios a la baja del dólar. ¿Se acuerdan que decía que iba a valer 600 pesos, que iba a caber como un piano? Es decir, se empieza a resignificar ahora todo lo que pasó en los últimos meses y se empieza a pensar en términos de negocios. Vamos a verlo a Milei. ¿Vos seguís creyendo que se te va a caer como un piano, como dijiste el otro día? Es que el problema es que se va a caer como un piano. ¿Se va a caer como un piano? ¿En serio? Entonces, ¿A cuánto se va a caer? ¿A 700? Bueno, el tipo de cambio que tenías en la convertibilidad era equivalente a 700. Por eso te lo pregunto. Y el de PPP, calculado por la metodología científica seria, da 600. Pero entonces va a quedar para Caballo, recontra atrasado para los, vos decís Econochando. No sé, recontra atrasado. Pero no, como si Caballo en su época defendía con uñas, garras, dientes, palos, todo lo que fuera, e insultaba a todo el mundo si le decía que había que devaluar, y era un dólar equivalente de 700 pesos. ¿Por qué tiraba esos precios, Milei? ¿Por qué decía 600, 700? Si él dice que todo marcha como lo planeado. Hay negocios ahí atrás, está Karina ahí atrás, todo se empieza a resignificar. A ver, ¿por qué decían esas cosas? Mirá lo que decía Caputo antes. Es más, para los que se quejan que el dólar está barato, agradezcanle al turismo, porque si no estaríamos en 900, no sé. Entonces, digo, una cosa u otra. Entonces, como digo, no es un tema Vos sabés que los ministros
los presidentes del Banco Central no dicen precios del dólar. Los presidentes no dicen precio del dólar. Y menos dicen comprar campeón. A verlo. La otra es esta del dólar, que el dólar se tiene que devaluar porque está muy barato y demás, y ahora voy a seguir con el tema de la cuenta corriente. Hay una cosa que es muy obvia, que es la que dije recién, el dólar flota. Por lo tanto, a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar. No te la pierdas, campeón. No te la pierdas, campeón. Caputo nos mandó a comprar dólares. Caputo nos mandó a comprar dólares. No te lo pierdas, campeón. Nos mandó a comprar dólares. Y ahora, esta suma de excusas. Digo, si todo marcha como lo planeaste, y uno se pregunta, ¿qué habrán planeado? Cuando dijeron, todo marcha como lo planeamos, ¿qué habrán planeado? ¿Habrán planeado negocios? Y ahora le echan la culpa a Stiglitz, por ejemplo, míralo. Sabiendo que vos que llegabas a fin de mes, que tenías el cierre con el fondo, que no solo tenías el cierre con el fondo, y claro, sino que además tenías el cierre de posiciones de fin de mes. Entonces, y hay que estar haciendo las licitaciones y demás. ¿Qué es lo que hace? Mandan a la basura inmunda de Stiglitz a proclamar el apocalipsis. Y hoy, que tenía cierres de posiciones, ¡pum!, te hacen saltar el tipo de cambio de vuelta. Ah, estuvo como coordinado. No, incluso hasta Stiglitz estaba coordinado. No, ¿vos te crees que, digamos, es gratis Stiglitz? Pero alguien le da bola a Stiglitz. Yo te voy a contar algo. Bueno, de hecho terminó poniendo a su muy amiguito de ministro, pero no importa. ¿La tuvo Stiglitz la culpa? ¿O son los negocios de Luis Caputo? ¿La tuvo Stiglitz o son los negocios de Karina? ¿Quién se está quedando con esa guita? Y después le echaron la culpa a la vicepresidenta, a Villarroel, ¿no? A ver. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros anunciamos el desarme de las LEFI y le damos a los bancos un mes para desarmarlas. ¿Qué hicieron los bancos? En lugar de desarmarla al inicio, lo óptimo hubiera sido que la desarmaran el primer día toda. Lo guardaron al final y sacaron todo. ¿Qué hicieron? Se quedaron con la liquidez. Claro. Había gente que hacía cauciones, o sea, ponía títulos públicos en garantía, y ellos esas LEFI las convertían en pesos y financiaban la corrida cambiaria. ¡Qué casualidad! Esto se disparó a partir del mamarracho de la traición en el Senado, que se habilita una sesión ilegal. ¿Para qué? Para tratar de romper al gobierno, para tratar... O sea, no les importa un carajo hacer volar la economía por los aires con tal de llegar al poder. Sí. Y hay cómplices de eso, quienes, por ejemplo, habiliten sesiones ilegales. ¿Usted está hablando de Villarroel? Sí, la traidora bruta. Te toman por boludo, el tipo te está tomando por boludo. Digo, él dijo que el dólar iba a valer 600 mangos. ¿No era Villarroel la vicepresidenta cuando él dijo que iba a valer 600 mangos? ¿Quién gana guita con todas estas movidas? ¿Quién gana guita con la tasa del 70%? ¿Quién gana guita con un dólar que él decía que iba a valer 600, ahora vale 1.400? ¿Quién gana guita con un dólar que el otro día cuando valía 1.380, a la misma hora el Banco Central vendía futuros a 1.280? En este país está muriendo gente en las rutas porque no hacen obra pública. En este país murieron más de 100 personas porque le retiraron los remedios. En este país no están atendiendo a los pibes que tienen cáncer porque vaciaron el Garrahan. Vamos, viejo, nos están cagando a todos. Abran los ojos, díganle a la gente, muéstrenle estas cosas. Es una banda de ladrones. Hasta Infobae dijo que se afanaron 500.000 millones, el otro día 500.000 millones. ¿Vos sabés lo que es eso? Pero el Banco Provincia hizo la cuenta y dijo, no, 1 billón en un día, Y la empresa de Luis Caputo, en blanco, no hablemos de guita negra, en blanco multiplicó por 15 sus ganancias. Vos multiplicaste por 15 tus ganancias o tus pesares o tus carencias y en muchos casos tu hambre. Y son tan cararrotas que terminan diciendo que la culpa del sube del dólar es el riesgo Cuca, mirá. Para muchos ante el riesgo Cuca, como dice Fede, o la incertidumbre política, como quieran llamarlo,
algunos deciden cubrirse y no es, como digo, nada que no hayamos visto. Es una crisis financiera y una crisis moral. Es decir, recordemos cómo llegaron estos tipos. Una serie de empresarios que lo metieron a Milei en un hotel, le armaron la ley bases y el decreto 7030. Ali Bijalad publicó el Word que decía el nombre del estudio de abogados de los empresarios, en donde se habían escrito los decretos y la ley. Y empezaron esto. Y esto, que da toda la impresión de que se termina para las elecciones, porque no llegan a las elecciones, porque cuando un banco central tiene que dar una batalla todos los días, para retener el dólar, es obvio que pierde la guerra y que la va a perder antes de las elecciones. Y a estos precios todavía le falta, cuando las encuestas empiezan a decir que Milei pierde las elecciones. Pero vamos a terminar con uno de los grandes mitos de este gobierno, que dice que bajó la pobreza. Es increíble que diga eso. Está lleno de gente durmiendo en la calle, está lleno de gente pidiendo en los comedores, y los comedores no tienen más comida. Y el tipo dice que bajó la pobreza. Mira, hace rato que vengo investigando eso. Sabíamos que la canasta de inflación era trucha, ahora lo vamos a ver, pero hay un problema directamente en el índice de pobreza. Fuimos a hablar con uno de los tipos más prestigiosos. Todos los gobiernos han seguido a Agustín Salvia, es el hombre de la Universidad Católica Argentina que mide la pobreza hace muchos años, y todo el mundo terminó tomándolo a él. Y le preguntamos, ¿cómo puede ser que baja el consumo, que los argentinos consumen 14% menos, y bajó la pobreza, que hay menos pobres, la gente tiene más guita? ¿Cómo es? El tipo nos dio una explicación que nadie había dicho. Dice, mirá, la verdad es que metieron mano en el índice. Lo cambiaron. Antes no se ponderaba tanto, no se prestaba tanta atención a cuánto influía la asignación universal por hijo, cuánto influía el trabajo informal y otros planes del Estado. Bueno, ahora este índice, que en todo caso está bien, es mejor que lo pondere, lo toma en cuenta. Claro, cuando vos lo comparás con el que no tomaba en cuenta, da cualquier cosa, da más bajo. Es decir, vos tenés que cambiar este y tenés que, se llama empalme, cambiar los otros. Entonces podés compararlos. Es decir, este índice, aunque no haya menos pobres, te muestra menos pobres. En el primer audio que te voy a pasar, vas a ver eso. Te explica eso. En el segundo audio, Salvia va a decir, ¿cuál es la trampa? La trampa es, no nos avisaron. Y nosotros ahora no podemos compararlo. Es decir, no sabemos si bajó la pobreza o no, pero nos damos cuenta que, como esta forma de medir lo baja, está claro que la pobreza no bajó. Vamos a mirar el primer audio, a escuchar el primer audio, dale. El segundo factor es que en realidad ese índice de pobreza tiene algunos componentes, no mentirosos, sino incluso mejor medidos que antes, que hace que vos estás registrando ahora mejor los ingresos que lo que estabas registrando desde el 2023 para atrás. En el modelo del INDEC actual de pobreza, del 2016 al 2023, tuviste una captación de ingresos que fue irregular, pero que tenía sus problemas, y en el año 2024 introdujiste cambios en la metodología del INDEC para medir la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, las pensiones no contributivas, los programas sociales, que hace que tuviste una mayor captación de ingresos que las que tuviste, incluso trabajo informal, empleo no registrado. Tuviste mejoras en el instrumento de medición, que poco se habla de eso, que hace que seguramente tuvo un impacto en la captación del ingreso. Lo que sí tenés objetivamente es que hay mejor captación de ingresos que antes. No solo se observa en la EPH, se observa en con otras fuentes. Entonces, mejor captación de ingresos en la EPH con respecto a otras fuentes te da que vos tenés más baja tasa de pobreza, no producto de que la realidad de que la gente tenga más capacidad de consumo, sino que estás midiendo mejor. ¿Se entiende lo que dice Salvia? ¿Se entiende lo que dice Salvia? Te da una baja de la pobreza, pero no producto de que bajaste la pobreza, sino que cambiaste la forma de medirlo. ¿Se entiende? Se cambió el instrumento para medirlo
Y eso te hace ver una baja. Como vos no cambiás el del anterior, aparece una baja que es ficticia. Eso es lo que está explicando Salvia. Son dos instrumentos de medición distintos y ahí está la gran trampa sobre la que se montó Milei para decirnos a nosotros que bajó la pobreza. Hay otra cosa que es la canasta vieja, pero esta es la principal. Lo de la canasta vieja por lo menos lo sabíamos y podemos mensurarlo. Esto no lo sabía nadie. Cambiaron el instrumento de medición de pobreza y no nos avisaron, porque ahí viene la segunda parte de este audio de Agustín Salvia, el hombre que mide la pobreza en la Universidad Católica Argentina hace muchos años, que dice, mirá, lo cambiaron y no nos avisaron y no tenemos forma de compararlo, mirá. El tema es que, si bien el INDEC informó que cambió el cuestionario, lo hizo en mayo del 2024, no informó, subió un nuevo cuestionario y nunca lo informó. Recién descubrimos que había cambiado el instrumento de medición y que las bases de datos tenían otra fuente de información en marzo-abril de este año, cuando el cambio se había aplicado desde el cuarto trimestre del 2023 y se fue desarrollando durante todo el 2024. Recién recibimos información en el 25 y la única base de datos que tenemos con los cambios que se aplicaron es en el cuarto trimestre de 2024. Y no tenemos posibilidad de comparar hacia atrás el impacto que tuvieron esos cambios metodológicos. No tenemos capacidad para compararlo. No se puede comparar. No nos avisaron que estaba el cambio, no nos avisaron que estaba el cambio, es decir, nos engañaron. Y ahora, si queremos compararlo, no podemos, porque no nos cambian el anterior. ¿Se entiende? Había un instrumento para medir la pobreza, pusieron otro de un día para el otro, no le avisaron a nadie. Y ahora que la gente de la Universidad Católica Argentina se dio cuenta por sí sola que hay cambios, que es distinto el instrumento, quiere compararlo con el anterior y no lo puede comparar porque no tiene los elementos, porque no tiene la medición para usarlo para el anterior. Es decir, hay una diferencia, lo dice en el primer audio, que genera una baja de la pobreza pero por el cambio de instrumento y no hay forma de compararlo. ¿Cuál es la diferencia que generó este instrumento? Bueno, consultores que están en el tema hablan de 4 o 5 puntos. ¿Sí? Es decir, que la pobreza, podés decir que esta es 5 puntos más alta o que la anterior era 5 puntos más baja, según el instrumento que utilices. Hay otra razón, vamos a ir sumando razones, que es que la canasta de inflación que se cruza con los ingresos para ver cuántos pobres hay, es vieja. Esto ya lo hemos hablado, poné la nota. Esa canasta tomaba muy poco en cuenta el gas, la electricidad, el agua y el transporte, en el 2004. 10 años después había que cambiarla, hicieron una encuesta de gastos y no la quieren poner. No la quieren poner, hay una complicidad de Marcos Labaña del INDEC, claramente, no la ponen. Bueno, eso genera otra diferencia de 4 o 5 puntos. Es decir, si nosotros tomamos la pobreza del INDEC, deberíamos sumarle 10 puntos. Ahora, ¿cuál es el último dato de pobreza que midió el INDEC y el último dato de pobreza de Alberto? Y la verdad es que todo lo que dice Milei es un invento, porque los últimos 2 datos son iguales. ¿Sí? El último dato de Milei, último trimestre de 2024, el último que dio a conocer el INDEC, y el tercer trimestre de 2019, que fue el último trimestre neto de Alberto, son iguales. Son iguales. Y si vos a eso le restás los 10 puntos que te afanó, bueno, o la pobreza de Alberto era 28, o era 38, pero la de Milei era 48. Milei subió la pobreza, no la bajó. ¿A quién se le puede pasar por la cabeza que Milei bajó la pobreza? Mirá, hicimos un cálculo y buscamos cuál es el total de ingresos de todos, de los trabajadores, de los jubilados, de la asignación universal por hijo. ¿Cuál era en el 2023? Y en términos constantes, la deflactamos, ¿cuál es ahora? ¿Cuál era en el 2023? Era 47.800.000. ¿Cuál es ahora? 43. Es decir, entre todos, entre los trabajadores, los jubilados, ganamos un 10% menos. Y ahí está la realidad. Por eso el consumo cayó 13, 14%, porque además está mal distribuido, obviamente. Lo que se ve es que
Milei invirtió un poquito más en nacionalización por hijo y hizo que esos pobres con la UH superaran esa línea trucha que armó Milei. ¿Se entiende? Y la clase media, que perdió un montón, cayó mucho y quedó arriba de esa línea, pero no para cruzar. Y a pesar de eso, la pobreza, si la medís bien, da 10 puntos más. Es decir, hay una mentira que lamentablemente a veces comunican hasta gente del campo popular porque suelen creer en el INDEC. Pero la verdad es que es una de las grandes mentiras de Milei. Y espero que no quede en la historia, espero que lo empiecen a publicar todos, porque el dato es nada más y nada menos que de Agustín Salvia. ¿Todo el mundo creía en Salvia? Bueno, ahí está, ahí lo dijo Salvia. Si vamos a ver los salarios, esa canasta actualizada, vos podés comparar qué pasó con los salarios con esa canasta actualizada de hace muy pocos años. Los salarios privados cayeron con esa canasta un 10%. Los salarios públicos cayeron un 23%. Mirá qué desastre. Para que te des una idea, el primer gobierno de Cristina, 2007-2011, subió los salarios reales un 6%. Un 6%. Y vos decías, la puta, ¿cómo me mejora? Bueno, era un 6% de promedio. ¿Sí? Ahora, los privados, los mejores salarios, cayeron un 10%. Si vas a ver la caída de las jubilaciones comparada con esta canasta real, que nadie la usa, la caída de las jubilaciones es del 24%. Entonces, ¿cómo no vamos a ser todos un poco más pobres con semejante caída de salarios y de jubilación? ¿Cómo puede ser que haya gente que le crea al presidente